Hola, buenos días y bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión quisiera hacer un tutorial en torno a los tipos de investigación. Este video hace parte o hará parte mejor, de una serie de videos en torno al tema de la investigación, así que bienvenidos. Comienzo diciendo que la investigación o los tipos de investigación pues pueden ser muy variados de acuerdo al aspecto base sobre el cual se clasifica la investigación. Entonces, comenzando por ahí, uno puede clasificar la investigación según su finalidad, por ejemplo. Entonces, la investigación, en ese caso, según su finalidad, según ese aspecto, puede ser básica o puede ser aplicada. Básica cuando simplemente se centra en el conocimiento, aplicada cuando se tiene una acción o genera un cambio de alguna manera en el contexto. Según su diseño, puede ser experimental o no experimental, según su enfoque, cuantitativa, cualitativa o mixta, pero en este video quiero clasificar la investigación, o mejor, presentar los tipos de investigación de acuerdo a su alcance. Haciendo una búsqueda bibliográfica, muchos autores clasifican los tipos de investigación en investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Pero según Hernández Sampieri, más que tipos de investigación, él dice que son alcances de la investigación, dado que cada uno de estos tipos de investigación, pues lo que son es formas de acercarse al objeto de estudio. Siguiendo con esa clasificación, el primer tipo de investigación según el alcance es la investigación exploratoria. Es esa investigación en la que previamente no hay un estudio que antecede a la investigación, sino que el investigador, en este caso, lo que va a explorar un objeto de estudio. Su acercamiento al objeto de estudio es de observador, básicamente, para identificar sus características más particulares. Esa investigación exploratoria, entonces lo que hace es reunir información de un problema que es poco conocido o que ha sido poco estudiado. Es el primer punto, el primer tipo de investigación según el alcance. ¿Qué quiere decir eso? Que es el primer alcance de una investigación. Toda investigación parte del establecimiento de un problema, del planteamiento de un problema y de una búsqueda de información, una recolección de información del estado del arte. Cuando un problema de estudio no ha sido investigado, pues se inicia con un estudio de tipo exploratorio, que es ese primer punto de inicio de la investigación. Es útil esta investigación exploratoria, ya que permite conocer de primera mano un fenómeno de estudio o conocer de primera mano un objeto de estudio. Esa investigación establece las prioridades o los puntos más importantes del objeto de estudio. Y este tipo de investigación, el exploratorio, lo que hace es brindar una base para los demás tipos de estudios o para los estudios que tienen más alcance, del cual ya vamos a revisar. ¿Cuáles son los problemas que tiene este tipo de estudio? Es que el riesgo de dejar por fuera algún elemento del objeto de estudio es muy alto. Entonces, cuando hacemos un tipo de estudio exploratorio, como miramos tanto, a veces nos quedan cosas por fuera de ese estudio. Entonces, ese es el primer tipo de estudio, el primer tipo de investigación, mejor, de acuerdo al nivel, de acuerdo al alcance. Segundo tipo de investigación es la exploración descriptiva. Allí el investigador ya no tiene como objetivo solamente mirar el objeto de estudio, sino que su objetivo es describirlo, decir cómo es, tiene como objetivo describir el fenómeno que va a estudiar, mencionar sus características específicas y también identificar sus rasgos más importantes. Aquí se busca, o el investigador debe tener un sentido de precisión, porque ya va a describir puntualmente algunos aspectos del fenómeno. En el anterior, en el exploratorio, miraba todo en su conjunto. Aquí ya va a describir, va a contar cómo es. Y para que pueda contar, debes elegir un aspecto particular del objeto de estudio. Ese es el segundo
punto. El riesgo aquí es bajo, digamos el riesgo del error es bajo porque el investigador centra su atención en un único punto o en un único objetivo, una única característica mejor del objeto de estudio, de manera que es bien particular. Para continuar entonces, el número 3, el tercer tipo de estudio de acuerdo al alcance es el estudio correlacional. Ya ese es superior al descriptivo y superior al exploratorio. En este caso, el investigador que tiene un objeto de estudio identifica variables en ese objeto de estudio y las mide, hace una relación entre dos variables, una variable A, una variable B, y de acuerdo a esas dos variables establece una relación entre ellas y las mide. En educación podríamos hablar de tiempo y número de aprobación de un grupo de estudiantes, por ejemplo. O podemos hablar de impacto de un estilo de evaluación en el tiempo, en un determinado tiempo. Entonces ahí ya estamos relacionando dos elementos del fenómeno de estudio. Eso es una investigación de tipo correlacional. Y el propósito central es identificar la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto determinado. Entonces, ese punto número 3 de ese tipo de investigación número 3, pues ya es mucho más avanzado, es muy útil porque puede analizar ya el fenómeno de estudio en un poco más de profundidad y en relación con otra variable. ¿Cuál es el problema? Que se pueden obtener relaciones falsas, que por un problema de análisis se puede relacionar una variable con otra y puede haber un problema en el análisis como tal. Y por último, entonces, el cuarto tipo de investigación, de acuerdo al alcance, es la investigación explicativa. Aquí ya no se establecen relaciones entre dos variables, sino que ya se va a explicar el fenómeno de estudio. Tal vez es el nivel más profundo de investigación, es la investigación más avanzada, donde el investigador ya ha conocido el objeto de estudio, ya lo ha descrito, ya ha establecido relaciones y ahora su propósito es explicar las causas que generan el fenómeno de estudio o el objeto o el problema que va a investigar. Entonces, en ese orden de ideas, está ese tipo de investigación, el tipo de investigación explicativo, pues ya el riesgo que tiene el investigador es muy mínimo, porque ya el investigador se supone y ya conoce todos los antecedentes del fenómeno de estudio. Entonces ya puede hacer un estudio mucho más profundo, un estudio donde él va a explicar las relaciones que hay entre los diferentes variables y sobre todo las razones por las cuales se da el fenómeno de estudio. De manera que en este tutorial hemos hablado de 4 tipos de investigación, pero es importante tener claro que esos tipos de investigación los hemos mencionado de acuerdo al alcance de la investigación. Hemos dicho que hay un alcance exploratorio, es un nivel básico. Hemos dicho que hay un alcance descriptivo, que hay un alcance correlacional y que por último hay un alcance explicativo. Para llegar al explicativo hay que pasar por los 3 anteriores. De manera que no son tipos de investigación diferentes, sino que es una secuencia, es un proceso secuencial que hace el investigador frente a su fenómeno de estudio. ¿Cómo saber qué investigación o qué tipo de investigación voy a hacer entonces? ¿Cómo puedo definir si mi investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? El punto de inicio de toda investigación es conocer muy bien el planteamiento del problema. Cuando el investigador tiene claro qué va a hacer, y cuál es su objetivo y con quién lo va a hacer o qué objeto de estudio es el que va a analizar, eso le brinda un marco muy importante a la hora de definir el tipo de investigación. Entonces es indispensable definir el problema de estudio, lo que el investigador va a investigar, número 1. Y número 2, haber hecho la revisión de la literatura sobre el fenómeno de estudio. Es en definitiva, creo, esa profundización que uno puede hacer en el fenómeno de estudio lo que le da el marco para definir si su investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Si el fenómeno de estudio ya ha sido previamente estudiado en otras investigaciones, y otras investigaciones ya han hecho un trabajo exploratorio, ya lo han descrito, ya han hecho correlacionar, pues yo como investigador puedo reunir toda esa información y explicar un fenómeno.
Pero si por el contrario voy a analizar un fenómeno de estudio que no se ha estudiado o que hasta ahora está iniciando, pues mi estudio va a ser exploratorio, básicamente. Voy a aproximarme al fenómeno de estudio, lo voy a conocer y mi investigación le va a servir a otros investigadores para continuar el proceso de investigación y para tener otros alcances. O puedo continuar la investigación. De manera que cuando nos acercamos al conocimiento, tenemos, mediante la investigación, tenemos un sinnúmero de posibilidades y un sinnúmero de construir conocimiento. La investigación es un camino acertado para la construcción del conocimiento, y cuando estamos hablando de el campo educativo, mucho más. La educación no puede estar limitada únicamente a transmitir conocimiento, sino que también debe estar enfocada en describir, en conocer nuestro fenómeno de estudio, que es el mismo proceso de aprendizaje. Qué bueno que como profesores entonces pudiéramos hacer investigación en nuestras aulas y que la investigación fuera parte de ese ejercicio real de profundización, que la investigación bien sea en cualquier de esos tipos, pero que pueda estar presente en el aula. Qué bueno que los fenómenos que se dan en nuestras aulas de clase, que tanto nos afectan como profesores y que tanto se ven en la evaluación, en la pedagogía, en la didáctica, en los mismos procesos de relación entre estudiante y profesor, pudieran ser investigados. Y bueno, a la hora de investigar, pues uno tiene 4 opciones, digamos, o 4 alcances para determinar hasta qué punto quiere llegar. Espero que este tutorial o este video en donde presento los tipos de investigación de acuerdo al alcance de la misma, pues sea útil para futuras consultas, que sea útil para aquellos que están en el inicio de su proceso de investigación. Sin olvidar siempre que la investigación es un proceso o es un camino viable para transformar la educación. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video de este canal Eutópica. Hasta una próxima oportunidad.